Muy buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio aquí de Filipenses capítulo 3. Vamos a entrar a una sección. Ay, me equivoqué de notas, permítanme tantito. ¿Dónde estoy? Ahora sí. Ok, Filipenses capítulo 3, del versículo 1 al 3. Esta sección es muy conocida, especialmente a partir del versículo 4. Entonces, el capítulo 3 es muy conocido a partir del capítulo 4. Les voy a dar lectura rápidamente, inmediatamente van a saber de qué trata. Entonces, Filipenses 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Entonces, muy conocida toda esa sección del versículo 4 al 14. Hoy nada más vamos a llegar al versículo 3. Pero si observamos el versículo 4, 3:4 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver hoy, confiar en la carne. ¿Okay? Le puse como tema el valor o el gozo invaluable. El gozo invaluable de conocer a Cristo. El gozo invaluable de conocer a Cristo. Y yo tomé este tema, lo llamé así a causa del versículo 8. Si ustedes leen Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo es invaluable. Dice: mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces, el conocimiento de Cristo es invaluable, vale más que absolutamente todo, y vale la pena perder absolutamente todo por conocerle a Él, así como Pablo perdió absolutamente todo por conocer a Cristo Jesús. Por lo tanto, el conocer a Cristo no tiene precio. El conocer a Cristo no tiene precio. No le puedo poner un precio al conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Y estar dispuesto a perder todo por conocerle a Él. Muy bien. Ahora, el capítulo 3 como tal viene dividido en dos secciones principales. Si ustedes quieren verlo rápidamente, la primera sección es esta que estamos viendo, es el conocimiento de Cristo, que empieza en el versículo 1, 3:1, y termina en el versículo 15 o 14, dependiendo de cómo lo quieran ver. Y la segunda sección empieza en el versículo 15 y termina al final del capítulo, que básicamente esa segunda sección tiene que ver con la ciudadanía celestial. Entonces, la segunda sección del capítulo 3 trata con la ciudadanía celestial, mientras que la primera sección habla del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Vale la pena? Todo, porque no tiene precio el conocer a Cristo. Aquí en esta sección, del 1 al 15, vamos a estar estudiando acerca de una problemática interminable. Una problemática grandísima que todavía tenemos hoy. Y siempre la tendremos hasta que Cristo venga por su iglesia. Y posterior a eso va a continuar el problema por 7 años adicionales más. Y el problema es la batalla que tenemos de la justificación por la ley versus justificación por fe. De eso se trata. En esencia, de eso trata todo este capítulo. Justificación por ley versus justificación por gracia, por fe. Ese es el meollo de todo el capítulo 3. Justificación por ley versus justificación por fe. Entonces, es un tema sumamente ya conocido por nosotros. Y el problema de todo esto radica en las manos de los falsos maestros. Al hermano Armando le hubiera gustado, los apóstatas. ¿Sí? Es un tema que le gusta a nuestro hermano Armando, hablar de la apostasía. Y parece mi hermano Armando disco rayado, hablando de la apostasía y hablando de la apostasía.
Pero Pablo aparentemente también parece disco rayado sobre la misma materia. Pablo hace exactamente lo mismo, parece disco rayado, hablando de la apostasía y de los falsos maestros. Es algo que los apóstoles dejaron muy marcados en nosotros, hablando de los falsos maestros. Posiblemente esta es la razón por la cual nuestro hermano Armando también lo hace. Pone mucho énfasis en los falsos maestros, en la apostasía, porque es un tema muy prevalente hasta aún en el día actual. Estos falsos maestros son los que imponen justificación por la ley, diciendo que este es el camino de la salvación. En vez de decir, la justificación es por fe sin las obras de la ley. Por lo tanto, el falso maestro es cualquiera que dice que la salvación o la justificación es por las obras de la ley. Este es un judaizante. Y esto precisamente es el problema con el cual se estaba topando aquí a Pablo con los filipenses. En el caso de los filipenses, la problemática comenzó por obra de los judíos. ¿Sí? Los judíos eran los que estaban metiendo cizaña en la iglesia de los Filipos. Ahora, Filipos era un poblado pequeño realmente, y sus habitantes judíos eran contados. Realmente no tenían suficientes judíos inclusive para tener una sinagoga. Ellos no podían tener una sinagoga ahí porque no tenían suficientes hebreos para poder pagarle un salario a un rabí. ¿Okay? Y básicamente este era el asunto. Para poder tener una sinagoga tendrías que tener suficientes hebreos para poder pagar el salario y la vida de ese rabí que los guiara. Pero como no eran suficientes para pagarle un salario, entonces Filipos ni siquiera tenía una sinagoga. Entonces, ¿de dónde salieron estos judíos, estos judaizantes? Bueno, si ustedes recuerdan, la ciudad vecina de Tesalónica sí tenía sinagogas y sí tenía una gran cantidad de judíos, hebreos, israelitas viviendo dentro de Tesalónica. Era la ciudad vecina. Entonces, obviamente, cuando estos iban a hacer negocios y viajaban de lugar a lugar, pasaban por el pueblo de Filipos. Y en esas pasadas, en esos viajes de negocios, encontraron la iglesia de los filipenses. Y empezaron a escuchar esto de que la salvación es por fe, la justificación es por fe, sin las obras de la ley. Y empezaron a tener choques y problemas con los filipenses. Y les estaban diciendo, no. Tienes que ser circuncidado. La salvación está en la circuncisión. Y esto empezó como dice nuestro hermano Martínez, le empezó a causar ruido a los hermanos en la cabeza y en su corazón. Y decían, pues en realidad, ¿seré yo salvo? Si yo no soy circuncidado, entonces si yo me circuncido, entonces yo voy a estar bien con Dios. Y empezaron los hermanos de Filipos a tener estas cosas en su cabeza, porque los judaizantes judíos les estaban diciendo que la salvación era por obras de la ley y en la carne. Y para poder gloriarte de su justificación, tienes que primero estar bien en la carne. Por eso dice el versículo 4 aquí, Pablo dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces ellos estaban imponiendo cuestiones de la carne, cuestiones de la ley de la ley de Moisés, y diciendo que ese era el camino para la justificación. Entonces había un problema con estos judíos, con estos judaizantes que mayormente eran de Tesalónica, que estaban yendo hacia el pueblo vecino de Filipos y causando problemas y estragos y cizaña, metiendo cizaña dentro de los cristianos en Filipos. Entonces eso es lo que vamos a ver esta mañana en los primeros 3 versículos. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha puesto una y otra vez como disco rayado en su Biblia
cuidado con los apóstatas, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los judaizantes. Y lo interesante es que aún están vivitos y coleando hoy, y todavía hay muchos aquellos que son engañados por estos judaizantes, por estos falsos maestros, por estos perros, como Pablo los llama. Y están siendo engañados por ellos. Y empiezan a considerar que cuestiones de la carne y de la ley son cosas que nos llevan a la justificación, cuando no es cierto. La justificación es 100% por fe, por gracia, sin las obras de la ley. Y nos gozamos porque entramos en su reposo de esta manera. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios y Redentor. Amén. Muy bien, ahora sí. Ahora, este es un mensaje algo corto, no nos vamos a meter realmente en grandes detalles, pero creo y espero que sea claro para ustedes esta mañana. Comenzamos con el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces yo les dije que parece disco rayado, y Pablo mismo está diciendo, les estoy escribiendo las mismas cosas, como disco rayado. Les estoy diciendo de lo mismo. ¿Y de qué nos está diciendo? Versículos 2 y 3. Lo que les está diciendo es, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿qué es lo que está repitiendo una y otra vez? Y dice, y no me canso de escribirles lo mismo. Guardaos de los falsos maestros, guardaos de los perros. No se cansa de decirlo. Ahora, en el versículo 1 dice, gozaos en el Señor. Pablo les dice que mantengan su gozo, porque su salvación está ya segura en Cristo. Recuerden, llegan estos falsos maestros, estos judaizantes, y les dicen, no, es insuficiente la fe para la salvación, para la justificación, es insuficiente. Tú necesitas circuncidarte para ser salvo. Para ser verdaderamente hecho justo, necesitas tú la circuncisión. Esas son cosas de la carne. El prepucio del pene del hombre. Completamente de la carne. Y dice aquí, no confíes en cuestiones de la carne. Sí, ya sé que está abierto, no me voy a caer ahí. Lo dices por esto. Ok, muy bien, me dicen que no me mueva, chale. Ok, muy bien. Entonces, en el caso de los filipenses, bueno, en el versículo 3, fíjense, dice, lo último del versículo 3, no teniendo confianza en la carne. Y es que estos judaizantes pensaban que si tú te cortas ese pedacito de carne, entonces tú estás bien con Dios. Y Pablo dice, no, yo tengo de qué jactarme si estamos hablando de cuestiones de la carne. Yo soy más judío que los judíos, yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo de fariseo. Y yo no me puedo gloriar en la carne, no hay nada en la carne. Pero los judaizantes les gusta eso. Él les está diciendo, gócense en el Señor, no se preocupen por cuestiones de su salvación, porque no depende de su carne, depende de Dios, depende de Cristo. La salvación está guardada en Cristo Jesús, no depende de la carne, no depende del prepucio. Dice, no tienen por qué preocuparse en cuestión de la salvación. Ellos habían perdido su gozo porque llegaron estos falsos maestros y les habían dicho, es insuficiente la fe para la justificación. La gracia, muy buen regalo, insuficiente. De todos modos, tú tienes que seguir laborando y trabajando, y se empieza por el corte del prepucio. La iglesia de Filipenses, ellos habían ya aceptado a Cristo como su único y propio Salvador por medio de la fe a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
y por lo tanto ellos ya habían entrado en el reposo de nuestro Señor. La Biblia habla mucho acerca del reposo de nuestro Señor Dios, y que si tú estás en Cristo, estás en el reposo. Pero los judaizantes y todo aquel que dice que la justificación es por las obras de la ley o por la ley en general, ellos no tienen reposo. ¿Por qué? Pues porque están trabajando para ganárselo, están trabajando, están obrando. Entonces, estar buscando la justificación por las obras de la ley implica que tú tienes que trabajar para ganártelo. En otras palabras, no estás descansando, estás trabajando. La idea del reposo, entrada en el reposo de Dios, es eso. Ya no tengo que trabajar para ganarme la salvación. Yo no tengo que hacer nada para ser justificado. Por lo tanto, yo puedo reposar y no trabajar, porque Él pagó por mí, porque Él fue quien trabajó, Él fue quien murió, Él fue quien recibió los latigazos, Él fue quien le arrancaron la barba, a Él le pusieron la corona de espinas, a Él lo clavaron en la cruz, Él fue golpeado por Dios Padre hasta la muerte. Él pagó para que yo no tuviera que trabajar, para que yo pudiera reposar en la obra de la cruz de Cristo. Pero los judaizantes no dicen eso. Los judaizantes dicen, tienes que ganarte la salvación por obras. No puedes descansar, tienes que trabajar en la carne para poder ganarte el cielo. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes ya entraron al reposo. Gócense porque están de vacaciones. No necesitan trabajar para la salvación. Están ustedes de vacaciones porque Él ya pagó. Él ya hizo. Él ya cumplió. Gócense. Y como vimos también ahí en el versículo 1, dice, no me canso de escribirlos las mismas cosas. Como ya lo mencioné, estas cosas tienen que ver con lo que viene siendo los versículos 2 y 3, que es la precaución en contra de los falsos maestros, los apóstatas, los fariseístas, los judaizantes. Y sí, es un disco rayado, porque a través de todas las epístolas de Pablo hay mención en cada epístola acerca de cuidado de los falsos maestros, cuidado de los apóstatas. Pero no nada más Pablo lo menciona, Pedro también lo menciona en casi cada una de sus epístolas. Cuidado de los falsos maestros, cuidado de los lobos rapaces, cuidado de aquellos que vienen vestidos como ovejas y son lobos. Pedro lo dijo mucho, Pablo lo dijo mucho. El medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Jacobo, Santiago, en el libro de Santiago, dijo lo mismo. Judas dijo lo mismo. El otro medio hermano de Cristo. Muchos dijeron, cuidado con los apóstatas. Disco rayado. Creo que nosotros debemos de hacer lo mismo que nuestro hermano Armando. Y recordarle a las personas a menudo. Así como Pablo y Pedro y Judas y Santiago y muchos otros lo dijeron, Juan también lo dijo. Juan dijo incluso, si alguien viene con otra doctrina, ni los aceptes en tu casa. Ni les dejes entrar. Ahora, hay otro versículo que dice, si aún un ángel de Dios viene con otro evangelio, y eso me pone a pensar en los mormones. Los mormones tienen como su ángel que le reveló a Joseph Smith, el ángel Moroni, y vino el ángel Moroni y le dijo, te voy a dictar otro evangelio. Si aún un ángel de Dios viene con otro evangelio, entiende que él es un apóstata, que él es un mentiroso,
que Él es un falso maestro. Y esto debemos de repetirnos una y otra vez las mismas cosas. Si observamos ahí el versículo 1 dice, y para vosotros es seguro. Yo no entendía eso. Yo no entendía esa frase y le di vueltas y bajé un montón de libros y estuve viendo varias... ¿Por qué dice y para vosotros es seguro? Y no lo comprendía. Pues significa que si yo te repito las mismas cosas una y otra y otra y otra y otra y otra vez, como disco rayado, estas cosas que yo te estoy repitiendo eventualmente se te van a quedar en la memoria y en el corazón, donde son más seguras que en otra parte. Entonces la información que yo te digo a base de repetición eventualmente va a quedar impregnado en tu mente, va a quedar impregnado en tu corazón y por lo tanto está más seguro en ti esta información. A eso se refiere, más seguro en vosotros. Precisamente mi hija Yeida antier, estábamos a la mesa, pobrecita la hice llorar, nomás con hablar la hice llorar. Y me dice, ya me cansé, me dice mi hija, ya me cansé que me repitas las mismas cosas una y otra vez. Siempre me dices lo mismo, papá, ya me tienes cansada. Y yo le dije a Yeida, le dije, hija, si te repito las cosas, es para que estas cosas queden en tu memoria y no las olvides jamás. No te repito las cosas para molestarte. Te repito las cosas para que éstas penetren en tu cabeza, penetren en tu corazón y las aprendas y las lleves contigo hasta el día en que tú mueras. Y no me canso de repetirle las cosas a mi hija, porque quiero que ella sea una excelente sierva de nuestro Señor Dios. Al igual que Pablo, no se cansaba de escribir las mismas cosas, porque quería que esto penetrara y que quedara en las mentes de los creyentes y estuviera seguro en ellos, para que ellos no fuesen engañados por estos falsos maestros que dependían de la carne en vez de depender por fe en Cristo Jesús. El punto de todo esto, era que los filipenses no permitieran que el cristianismo fuese degenerado por ritualismos judíos, el cual servía simplemente a la esclavitud de la ley y no a la libertad en Cristo Jesús. Lo vuelvo a decir, esto es muy importante, esta frase es el meollo de todo el asunto. El punto es que los filipenses no permitiesen que el cristianismo fuese degenerado por ritualismos judíos, los cuales sirven a la esclavitud de la ley en vez de a la libertad en Cristo Jesús. Ese es el punto. Cuidado de ellos. Y en el versículo 2, ahí empiezan las palabras fuertes. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Wow. Pablo está llamando a estos falsos maestros perros. La idea de llamar a los judíos o a los judaizantes, a los fariseístas, llamarlos perros, es porque esta era la misma palabra que ellos utilizaban para el gentil. ¿Sí? Para los judíos, los gentiles somos perros sucios. Por eso el término perros. ¿Okay? Porque un perro no es un animal muy aseado, que digamos. La mayoría de los perros van y se revuelcan en otros animales muertos. Van y se revuelcan en basura. Y se meten y comen la basura. Y hacen porquería y media. Los perros son cochinos. Los judíos eran de la idea de que los gentiles somos sucios y por lo tanto ellos nos llamaban y nos llaman aún perros. Entonces, Pablo está diciendo, no. Ellos son los perros,
Nosotros, la iglesia, no. Ellos son sucios. Ahora, una de las razones por la cual también nos llamaban perros, y nos llaman perros, es precisamente por cuestión del prepucio. ¿Okay? Si ustedes hablan con cualquier urólogo, cualquier persona que sabe algo de medicina, te dirán que es más higiénico una persona que tiene la circuncisión que una persona que no la tiene. Entonces, para los judíos, un gentil incircunciso era altamente antihigiénico, sucio. Entonces, a causa de la carencia de la circuncisión, es la cuestión primaria por la cual el judío le dice al gentil perro. Pero aquí Pablo les está invirtiendo el papel, le está diciendo, no, perros ellos, sucios ellos, antihigiénicos ellos, no la iglesia de Cristo, no los filipenses. Okay. Ellos estaban haciendo todas estas cosas en la carne, pensando que este tipo de servicio les traería la justificación. Pero nada de este servicio les traería la justificación, porque no somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por lo tanto, cuando ellos hacían estas obras en la carne, esperando la justificación de sus almas, en realidad sus labores son anulados, totalmente anulados, porque los estaban haciendo antes de la salvación. Recuerden, yo no hago buenas obras para la salvación, sino que hago buenas obras porque soy ya previamente salvo. Por lo tanto, todas las obras de la carne que los judíos estaban llevando a cabo son anuladas, sin valor, porque las hicieron previo a la salvación, dependiendo de la carne, o la carencia de la carne, como la quieran ver. Ok. Muy bien, continuamos. Dice el versículo 2, mutiladores del cuerpo, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, que son los falsos maestros, que obran mal, y guardados de los mutiladores del cuerpo. Esto me llamó mucho la atención. En nuestra versión de la Biblia, la Reina Valera 60, no viene así, pero en muchas otras versiones sí, cosa que me llamó la atención. Es como un juego de palabras. ¿Okay? Si juntamos el versículo 2 y 3, bueno, en vez de decir mutiladores del cuerpo, en otras versiones dice, cuidado con los de la concisión. ¿Okay? Cuidados con los de la concisión. Entonces es un juego de palabras. El español dice, bueno, en la 60 dice mutiladores del cuerpo, pero en muchas dice en la concisión. Cuidado con los de la concisión. Entonces esto nos trae un juego de palabras si queremos utilizar la palabra concisión. Concisión tiene muchos significados, muchas definiciones, pero ahorita les voy a dar la definición a la cual se refiere. Pero este es un juego de palabras. Dice, porque nosotros, del 2 dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los de la concisión, porque nosotros somos la circuncisión. Ahí está el juego de palabras. Guardados de los de la concisión, nosotros somos de la circuncisión. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra concisión? Pues la palabra concisión, como ya lo mencioné, tiene un montón de definiciones, pero esta definición simplemente significa cortar. Concisión significa abrir una herida, ¿verdad? Como una, pues sí, como una cesárea de una mujer cuando van a hacer un bebé, le cortan, le hicieron una concisión para que naciera el bebé. Entonces cualquier tipo de apertura que se hace con un bisturí, un cuchillo, lo que sea, es una concisión, es una definición, corte como tal. Entonces dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que se cortan,
de los de la concisión. Dice, pues nosotros somos los de la circuncisión. En otras palabras, está diciendo, aquellos que dependen de la circuncisión y de la obra de la carne para la justificación de su alma, en realidad nada más están haciendo cortes. Cortes irrelevantes. Cortes a su cuerpo que no tienen ningún valor. Ellos creen que esta mutilación corporal trae justificación a su alma, pero en realidad no. Dice, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y propio Salvador, nosotros somos verdaderamente de la circuncisión. No porque nos hayamos cortado el prepucio, sino porque hemos creído en Cristo Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros somos la verdadera Israel. Y esto es muy difícil para los judíos, para los israelitas, porque ellos se consideraban que nosotros somos los únicos, nosotros somos los de Israel y nosotros somos el pueblo escogido. Y ahora Pablo está diciendo, no, nosotros somos de la circuncisión y ellos simplemente son aquellos que se cortan a lo tonto. Se cortan y se mutilan el cuerpo y sin ninguna efectividad, sin ningún propósito beneficial. No hay beneficio con la circuncisión física, como creían los israelitas. Ahora, esa idea de la circuncisión del corazón era de lo que se refería Pablo. Nosotros somos circuncidados del corazón, no circuncidados del prepucio, sino del corazón. Ahora, esta idea no es original de Pablo. Muchos consideran o piensan que el ser circuncidado de corazón o esa frase como tal es acuñado precisamente por Pablo, pero no es así. La idea de ser circuncidado de corazón es algo que viene desde el libro de Deuteronomio. Vamos a ver algunos versículos. Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio 10 y versículo 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. También lo podemos ver en Levítico. Vamos rápidamente al Levítico. Levítico, capítulo 26 y versículo 41. Levítico 26, 41 nos dice lo siguiente. Yo también habré andado en contra de ellos y los haré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces la idea del corazón circuncidado no es original de Pablo. Viene desde escritos mucho más antiguos. Y también muchos de los profetas. Jeremías habla del tema. Ezequiel habla del tema de la circuncisión del corazón. Varios. Pablo no es el único. Pero vamos a ver el de Pablo, porque de él estamos hablando. Entonces vámonos a Pablo. A Romanos capítulo 2. Aquí es lo que dijo Pablo, citando a todos los montón de profetas y citando la ley en Levítico y citando la segunda ley en Deuteronomio. Entonces vamos a verlo. Romanos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 25 hasta el 29. 2, 25 al 29. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Y quién ha guardado la ley? Nadie más que Cristo. Por lo tanto, los prepucios que ellos corten, en realidad no sirve para nada. Es como tenerlos por incircuncisos. Siguen siendo sucios. ¿Okay? Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pues sí. Y recuerden, nadie guarda la ley, el único que la guardó es Cristo, pero yo he guardado la ley. Entonces, ¿cómo es que tú has guardado la ley? Si me acabas de decir que nadie la ha guardado más que Cristo. Entiendan,
si yo estoy en Cristo Jesús, yo he guardado la ley, no porque yo lo haya hecho, sino porque Él lo hizo a la perfección. Por lo tanto, estando yo en Él, ya he guardado la ley. No por mí mismo, sino por Él. Entonces, yo soy, en mi incircuncisión física, considerado circunciso ante la ley, circunciso de corazón, porque Él cumplió perfectamente la ley. Estando en Él, yo ya he cumplido. Esa es la idea. Y continuamos leyendo aquí versículo 27. Y él que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, Israel, que se cree muy apto para los judíos, muy aptos para guardar la ley, y no la pueden cumplir, son incircuncisos. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo aquí les está diciendo a los filipenses, aquellos son los concisos, se cortan la carne pero no tiene valor. Nosotros, los gentiles, que somos considerados perros, en realidad nosotros somos la verdadera Israel. Nosotros somos los verdaderos judíos y ellos son los verdaderos perros. ¡Wow! ¿Cómo se las volteó aquí Pablo, no? Totalmente diferente a lo que ellos consideraban. Pero es que ellos pensaban que la justificación era por fe, por ley, mientras que la iglesia, los verdaderos circuncisos, somos justificados por la fe. Versículo 3, y con esto terminamos el día de hoy. Versículo 3. Ahora sí. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ok. En este versículo tenemos el contraste entre los judaizantes mutiladores del cuerpo y la verdadera circuncisión. Mientras que aquellos obran malamente sirviendo a la ley para la justificación de sus almas por medio de las obras, nosotros servimos porque ya han sido justificados nuestras almas por la justificación de Cristo Jesús. Ellos obran para ser justificados, yo obro porque ya he sido justificado. Y eso claramente lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Los conocemos muy bien. Ahora vamos a irnos rápidamente para leerlos directamente de la palabra. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Ahí les va. Parece para muchas personas que estos versículos se contradicen, pero no hay contradicción. Vamos a leerlos rápidamente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces soy justificado o salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, no tiene nada que ver con algo que yo hice. La salvación no es de vosotros, no es algo que yo pueda hacer, porque entonces si yo lo hago, dependo de la carne. Pero no tengo confianza en la carne. Entonces, no es de vosotros, pues es don de Dios. Don, regalo, gracia. Un regalo no merecido. Entonces la salvación no es por algo que yo pueda hacer, porque eso sería depender de mi carne, sino que la salvación es por Dios, porque Él es quien me ha extendido este regalo de la vida eterna, su gracia. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no tiene nada que ver con lo que yo haga, porque eso serían obras de la carne. No hay justificación por medio de las obras de la ley, de las obras de la carne. Y ciertamente, dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, que nunca nadie ha sido justificado por las obras de la ley. Gálatas 2.16 nos dice eso. Ahora, aquí es donde parece que hay la discrepancia. Efesios 2.10, pongan atención.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces dices, a ver. Dice el versículo 9 que no es por obras. Dice el versículo 8 que no es de mí. Pero luego dice el versículo 10 que soy creado para buenas obras. Entonces hay una discrepancia. No. Dice que primero soy hechura suya. Es decir, soy regenerado, soy hecho nuevo, soy un hijo de Él. Soy una nueva criatura, soy hechura suya. Y posterior a la salvación, posterior a la redención, posterior a la regeneración, posterior al nuevo nacimiento, ahora soy hecho para buenas obras. No hay discrepancia. Las buenas obras vienen posterior a la salvación. La salvación no es producida por las buenas obras, sino que la salvación produce buenas obras. Esa es la idea de Efesios 2, 8, 9 y 10. Pero los judíos, los judaizantes, estos perros incircuncisos de corazón, estos sucios, son los que andan degenerando el cristianismo, metiendo ritualismo judío dentro del cristianismo y diciendo la fe es insuficiente. Pablo los llama perros, sucios, incircuncisos de corazón. Nosotros nos gloriamos, nos gozamos en las obras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comprendiendo que hemos entrado en su reposo. Por lo tanto, puedo gozarme, entendiendo que por Él he cumplido la ley y por lo tanto no depende de mí. Ahora, hay un asunto con llamar a la iglesia a la circuncisión. Y este es un problema muy grande que se vive hoy. Me gustaría hacer una serie completa nada más de esto. No tenemos mucho tiempo en esta mañana, entonces nomás lo vamos a ver rápido, muy superficialmente. Pero hay muchos grupos judaizantes alrededor del mundo hoy. Está este compa que Reuel no sé qué, con una barba grandota y tiene su turbante y su talit y todo el rollo y tiene una menora enfrente de su púlpito y él se sienta y empieza Hashem Adonai y puras palabras en hebreo y todos ¡ay, sí, Hashem Adonai! Y luego dice circuncídense y ahí van todos a circuncidarse. Porque Reuel dijo, ok, y nosotros somos judíos, dice, somos de la tribu de Isaacar, los mexicanos. Chale. Entonces él dice que nosotros no somos gentiles, sino que en realidad somos judíos. Y él va a estos versículos que dicen acerca del olivo injertado, el olivo natural, el olivo silvestre injertado en el olivo natural. Y dice, ¿ya ves? Los que hemos confiado en Cristo Jesús somos judíos, injertados al olivo. Y luego también van a Gálatas capítulo 3, y donde dice que somos puestos en la familia de Abraham. Y dicen, ¿ya ves? Somos puestos en la familia de Abraham, entonces somos judíos. Y luego ven esto que estamos leyendo en Filipenses capítulo 3. Y dice, ¿ya ves? Nosotros somos la verdadera circuncisión. Entonces hay un peligro con tomar esos versículos. Porque al tomar esos versículos diciendo que nosotros somos la verdadera Israel como tal, esto implica que los pactos de Israel pertenecen a nosotros. Y ahí es donde hay problemas. Y empiezan las lagunas mentales en cuestión a la Biblia. Cuando tú asumes que la iglesia es una extensión de Israel y como tal nosotros somos la verdadera Israel, eso implica que los pactos de Israel pertenecen a nosotros y no es así. Nosotros creemos en dispensaciones
y creemos en rediles. Si nosotros tomamos la teología pactista, eso implica que no hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Y sí hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Y eso implica que no existen dispensaciones y que los pactos pertenecen también a la iglesia. No es así. El pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto en su sangre son pactos que le pertenecen a Israel y no a la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando se refiere la Biblia a que somos adoptados dentro de la familia de Abraham, implica espiritualmente somos puestos en la familia de los escogidos. De otro redil, pero soy puesto en la familia de los escogidos. No somos Israel. Y recuerden, no todos los que nacen en Israel son israelitas. Ese es el otro punto. Si no, es más, vamos a leerlo ese. No solamente porque son israelitas y nacieron en Israel, implica que son verdaderamente israelitas. Vamos a verlo, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, no porque tú tengas sangre de Abraham eres israelita o eres un escogido. Los escogidos de Dios, los que verdaderamente son Israel, son aquellos que han creído en Jesucristo como su único y propio Salvador, a Dios Jesucristo, Dios encarnado, muerto, sepultado, resucitado, ascendido, para otorgarnos gratuitamente la salvación por justificación por la fe y no por justificación por las obras de la ley. Entonces cualquier judío, cualquier hebreo que mantenga esa postura de confiar en las cosas de la carne para justificación de su alma, en realidad no es un israelita, es un perro. Wow. Y todos aquellos que hemos recibido a Cristo por gracia, por medio de la fe y no de nosotros, somos israelitas espiritualmente hablando, hijos suyos de otro redil, bajo otra dispensación. Nuevamente, podríamos hablar de este tema por mucho tiempo, porque es un problema grandísimo que tenemos en nuestro país en este momento. Hay hasta programas en internet, televisivos y todo, donde salen todos estos falsos maestros, judaizantes totalmente. Guárdense de los perros, guárdense de los apóstatas, guárdense de los falsos maestros, guárdense de los judaizantes, de los fariseístas, de los mutiladores de la carne. Guárdense de los pactistas. Esto es lo único que voy a decir el día de hoy. Si podamos en otra ocasión seguir estudiando de este tema en particular de la iglesia gentil como la extensión de Israel, eso sería para otra serie en otro momento. Pero vamos a terminar entonces nuestro estudio el día de hoy con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido en esta tarde, en esta mañana, estudiar acerca de su palabra, tanto en 1 Corintios como también en el libro de Filipenses. Gracias, Señor, porque Pablo y Pedro y Juan y Judas y Santiago parecen discos rayados diciéndonos, guárdense de los falsos maestros. Ayúdanos, Señor, a tener esta misma mente, porque entendemos que los falsos maestros siguen aún activos hoy. Nada ha cambiado y nada cambiará hasta que usted no venga a reinar.
y estamos en busca y en espera de esa esperanza bienaventurada. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.